Hola, bienvenidos a la presentación del tema 2.3, esquema de publicación, que corresponde a la unidad 2 de la materia optativa Comunicación de la Ciencia. En esta presentación vamos a hablar acerca de qué es un esquema de publicación y vamos a mostrar ejemplos de los esquemas de publicación. Un esquema se refiere a los apartados que componen un producto de investigación. En este caso, nos vamos a enfocar en lo que son artículos y extensos. En este caso, generalmente sus apartados son introducción, metodología, resultados y análisis, discusión y conclusiones, y finalmente las referencias. Hay artículos que además de esto incluyen un apartado referente al marco teórico, en donde se especifican los fundamentos que permiten ver todo el compendio de datos y que además le dan forma a cómo se realizan los análisis. Pero en esto profundizaremos más adelante. Un esquema, por lo general, se construye a la par que se está escribiendo un artículo, o un borrador de un artículo más bien. Pero una estrategia que permite delimitar lo que se quiere comunicar y mantener coherencia y fluidez al momento de escribir, consiste en elaborar un diagrama mediante el cual especificamos las secciones que va a tener el borrador o el manuscrito que queremos hacer, y de esa forma tenemos una estructura lógica mediante la cual podemos construir. Todo comienza con la delimitación de aquello que queremos comunicar, que es precisamente lo que se vio en el tema anterior con base en lo que menciona Pablo Ríos. De aquí vamos a especificar cuál es el objetivo del artículo. Nosotros de la tesis tenemos un objetivo de investigación, pero este objetivo de investigación es algo muy amplio a comparación de lo que podemos comunicar en un artículo, que debe ser algo mucho más concreto. Por lo tanto, el objetivo del artículo no necesariamente es el mismo objetivo de la investigación, sino que puede ser, la tesis tiene como objetivo eh, generar una nueva estrategia para estudiar fracciones. En el artículo, yo quiero comunicar la revisión bibliográfica o estado del arte de cómo se han enseñado fracciones hasta cierta fecha o en un cierto intervalo de tiempo. Posterior a definir el objetivo del artículo, comenzamos con la introducción del mismo. La introducción puede contener los antecedentes y el estado del arte, o antecedentes o estado del arte. También puede tener la justificación de nuestra investigación. Debemos aclarar cuál es el tipo de investigación que estamos realizando y también plantear el problema general de la investigación. También es importante que desde la introducción nosotros mencionemos cuál es nuestro objetivo, porque al momento de realizar un arbitraje, uno puede ver directamente qué cosa se quiere comunicar con la lectura. Después aquí tenemos este punto donde puede entrar lo que es la fundamentación teórica. Como ya se mencionó, delimita cómo se van a observar los datos y el paradigma en el cual se realiza la investigación. Una fundamentación teórica puede ser un marco teórico, un marco conceptual o un marco de referencia. La diferencia entre ellos es la profundidad con la cual se están manejando, pues, los conceptos teóricos. Posterior a esto sigue la metodología, que podríamos decir de cierta manera es la parte más importante que debemos comunicar, porque finalmente en el ámbito científico lo que más interesa es que una investigación pueda ser replicable o comparable con otras que se han realizado. Y de esa forma la propia comunidad puede validar lo que se está haciendo. En la metodología, uno, además de definir cuáles son los instrumentos y la población, define los métodos que se utilizaron en la investigación y también los métodos que se utilizaron para la toma de datos, donde uno debe ser muy específico con qué cosas se realizaron. Posterior a la metodología, siguen
los resultados, donde lo que hacemos es realizar una descripción específica de qué fue lo que se obtuvo en la investigación y además haciendo evidentes el método o los métodos mediante los cuales se obtuvieron dichos resultados. Por esa razón menciono que la metodología es una de las partes más importantes de un artículo, porque se siguen retomando en todas las partes subsecuentes. Después de los resultados, continuamos con el análisis. Este paso o esta parte del diagrama o de nuestro esquema consiste en la descripción de las observaciones y también en la definición de los métodos utilizados para realizar el análisis. Estos métodos y estas descripciones pueden ser descripciones densas, interpretaciones, triangulaciones, y también pueden ser comparaciones, clasificaciones y el uso de herramientas teóricas y explicativas para definir aquello que se obtuvo en los resultados, cómo nosotros le damos forma y cómo explicamos lo que sucedió a partir de la evidencia que nosotros mostramos. El siguiente estadio sería la discusión. Una discusión es una reflexión con base en el planteamiento del problema, la cual trata de dar respuesta a las preguntas y objetivos del artículo, para lo cual se utilizan argumentos con base en lo mostrado en los resultados de análisis. Esta etapa también es muy importante porque debe tener coherencia y rigor científico, metodológico y ético para la investigación, y además debe dar evidencia del aporte original que presenta el artículo. Y de hecho, hay varios autores que mencionan que muchas veces un editor de una revista rechaza un artículo por una pobre discusión o porque directamente en la discusión no se hace evidente el aporte que se está realizando. Y finalmente, las conclusiones, que es el cierre del artículo, que consiste en una reflexión con base en las hipótesis y evidencia que las apoya o las refuta, así como una revisión del cumplimiento de los objetivos. Una conclusión concretamente refleja o contrasta lo planteado por los antecedentes con la evidencia mostrada en los resultados, el análisis y la discusión. Estas serían las partes que componen la estructura o esquema del artículo, que lo podemos ver como un diagrama de flujo. El último paso que se plantea una vez que el artículo ya está escrito es definir el título y definir el resumen. Hay veces que el título se define desde el principio porque la propia delimitación nos puede dar pautas para escribirlo, pero el resumen es lo último que se escribe. Y de hecho, algo muy importante para un arbitraje que se realiza con base para un artículo nuevo es que el resumen esté muy bien estructurado. Y de hecho, hay diversas formas de hacer resúmenes, en las cuales se puede contar un resumen estructurado que consiste en nuestro esquema, resumirlo de manera breve y presentarlo en menos de 200 palabras, o un resumen donde únicamente se menciona cuál fue el marco teórico, cuáles fueron los métodos y los principales resultados. Todos estos diagramas o toda esta discusión acerca del contenido del diagrama está elaborado con base en lo que mencionan Collado, Eslava, Smalbalk y Alzate y Gallegos. Ahora, respecto a ejemplos de esquemas de publicación, les voy a presentar dos en concreto, uno basado en un artículo que escribí junto con mi asesora y un compañero del doctorado, y uno que escribió la doctora Diana Torres junto con un compañero suyo del doctorado y también su asesora. Concretamente, el diseño de tareas en la teoría socioepistemológica
y las experiencias formativas en proyectos doctorales. El esquema general del artículo de diseño de tareas en la teoría socioepistemológica consistió en plantear una introducción donde se habló acerca de qué son los principios de diseño de tareas y posteriormente mostrar cómo estos principios, junto con la teoría, se pueden trabajar como un aporte teórico-metodológico. Y aquí, en esta parte, se mencionaron ejemplos de dos investigaciones y cómo la herramienta teórica metodológica de la problematización permite obtener los principios de diseño para hacer instrumentos de intervención. Y después de eso, planteamos conclusiones generales de cómo esto funciona. El objetivo que planteamos para este artículo fue dar evidencia respecto de los principios de diseño de tareas para marcos de nivel intermedio y dominio específico, para evidenciar la relación entre los fundamentos de la teoría y estos principios de diseño. El principal aporte que se tuvo fue mencionar cómo, a partir de las características de lo que consideramos de manera teórica el discurso matemático escolar, a partir de los principios de la teoría y los elementos que podemos utilizar para el diseño, se puede replantear un nuevo discurso de tal manera que los significados que se generen sean más robustos. Respecto al artículo de experiencias formativas en proyectos doctorales, se plantea una introducción donde se menciona que un proyecto de investigación es un proceso formativo y consiste en establecer un problema de investigación a través de la elaboración de diseños flexibles para la propia investigación. Para esto, se utilizó un posicionamiento teórico que fue la teoría socioepistemológica y además se especificó un método para la documentación. Esa documentación, que fue precisamente el analizar dos proyectos doctorales que se realizan dentro de esta teoría, permitió obtener la ruta que se sigue como una experiencia de formación de investigadores. Y finalmente cierra con una discusión de los resultados y reflexiones en torno a la parte metodológica y en torno a lo que se perseguía como objetivo, que era documentar la experiencia de dos investigadores en formación en el desarrollo de sus proyectos, bajo el trayecto formativo y los caminos metodológicos que se siguen para elaborarlos. Y todo esto vinculado con el planteamiento del problema de investigación. El método para la documentación consistió en 5 fases, que es uno de los principales aportes de este artículo de reflexión, donde se menciona el recuento del inicio de la investigación, qué motivaciones generan el estudio, las preguntas iniciales, el objeto de estudio elegido, etc. Posteriormente, el diseño de la investigación de forma general, luego la búsqueda de antecedentes, seguido del reconocimiento de necesidad de articular con otra disciplina, y finalmente los resultados de la articulación con las otras disciplinas. Las referencias utilizadas para esta presentación se muestran en esta diapositiva: Collado 2006, Sladas Malbach y Alzate 2011, Gallegos sin fecha, Hinojos, Romero y Farfán 2020, Torres Corrales, López Acosta y Montiel 2020. Todos estos artículos se pueden consultar en la bibliografía o bien en las páginas o enlaces que vienen en la presentación. Muchas gracias por su atención.